Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca en la mañana del 11 de septiembre, ya saben, cuenta atrás para la gran cita con los bancos centrales. Esta semana llega el turno del Banco Central Europeo, será el jueves, pero antes de ese gran catalizador que va a ser para los mercados, esa decisión o no de esos 25 puntos básicos en la institución de Lagarde, la clave a esta hora se mueve por todo lo que ha dado de sí esta cumbre del G20 en la India y sobre todo los mensajes que ha lanzado el presidente de Estados Unidos. Joe Biden ha puesto en duda y ve poco probable que China vaya a llevar a cabo una invasión de Taiwán, ya saben, ese territorio, esa isla que reclama como propia, y lo cuestiona, dice lo ve poco probable porque asegura que Pekín está atravesando una crisis económica y su presidente tiene las manos ocupadas. Desde Vietnam, donde ha viajado procedente de la India, donde se celebraba esa cumbre del G20, el jefe de la Casa Blanca ha confirmado que se reunió con el número 2 de Xi Jinping, con el primer ministro Li. Y en ese encuentro, por cierto, hay que señalar que se llevaba a cabo precisamente por esa ausencia destacada de Xi Jinping al G20. Biden ha ensalzado la economía de Estados Unidos como la más fuerte del mundo y ha declarado ante la prensa que el crecimiento de China se está ralentizando por esa debilidad de la economía mundial, así como las políticas chinas, sin entrar en detalle de cuáles. Eso sí, llegaba a calificar, como decíamos, la situación del gigante asiático como crisis, citando entre sus problemas el sector inmobiliario y el elevado desempleo juvenil. Y entre tanto a Joe Biden le hemos escuchado en Vietnam, donde se ha trasladado desde la cumbre de la India, y en una jornada en la que tenemos que hablar de un éxito para Washington porque ha cerrado acuerdos con Vietnam, en concreto sobre semiconductores y minerales, dejando a un lado a China, y en lo que supone un paso importante en esa relación estratégica con esa nación que es clave en el sudeste asiático y que por tanto eleva el estatus diplomático de Washington a nivel de China y Rusia con Vietnam. Hay que señalar que Estados Unidos llevaba meses presionando para conseguir este mejor estatus que le lleva a esos acuerdos en materia de ingredientes claves para ese mercado tecnológico versus semiconductores y los minerales, y es que considera a Vietnam como un país clave en esa estrategia para proteger la cadena de suministro mundial de los riesgos relacionados con China. Biden ha llegado a Hanoi y ha destacado los avances logrados en esa mejora de las relaciones entre ambos países, y esa asociación, por lo tanto, forma parte de esos esfuerzos con los que Washington, y así lo señalaba Biden, quiere demostrar a sus socios del Indo-Pacífico y al mundo que Estados Unidos es una nación del Pacífico y que no se va a ir a ninguna parte. Y por supuesto pendientes de lo que han sido esas declaraciones de Biden al término del G20, pero sin lugar a dudas sigue resonando lo que ha sido ese resonado acuerdo consensuado en el G20, inesperado y sorpresivo, pero claro, tiene una razón de ser, y es que ese acuerdo trae mucha cola y ha dejado una pronunciación y una condena sobre la guerra en Ucrania. Pero antes de eso, importante también, porque por países la protagonista ha sido la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que también en este marco del G20 ha aprovechado para hablar con el premier chino, con Li Qiang, y le ha trasladado que Italia planea salir de ese acuerdo, de ese pacto de Belt and Road, según las fuentes citadas por Bloomberg. Ese acuerdo de inversión que se ha convertido en una prueba para las relaciones entre Roma y Estados Unidos. Durante esa reunión, al margen de la cumbre del G20, Meloni, según los medios italianos, también le habría trasladado esas intenciones de abandonar el pacto, pero al mismo tiempo de buscar unas relaciones amistosas. De hecho, en la rueda de prensa posterior al G20, la premier italiana ha advertido que la clave está en buscar unas sólidas relaciones con China al margen de ese pacto Belt and Road, que asegura que esas relaciones entre Roma y Pekín son mucho más que ese pacto, y ha confirmado que desde Pekín le han renovado una invitación para viajar a la capital, pero que no se ha fijado aún una fecha.
Y también entre las voces que han resonado en las últimas horas al término de esa cumbre del G20 tenemos que introducir las declaraciones de la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen, que de regreso a la cumbre se ha mostrado satisfecha de lo que considera que está siendo el avance de Estados Unidos y de su economía hacia un aterrizaje suave, y ha celebrado como los datos constatan la desaceleración en el aumento de los precios. Un optimismo que ha alineado, por otra parte, minimizando la amenaza que puede suponer el crecimiento de los BRICS. Yellen se ha reiterado en su anterior predicción de que se va a evitar la recesión y que se va a frenar la inflación, al mismo tiempo que ha subrayado que el camino por el que avanza la economía norteamericana precisamente va en ese camino, en ese soft landing. De regreso de Nueva Delhi, donde había asistido a esa cumbre del G20, la jefa del Tesoro, como decíamos, ha minimizado cualquier riesgo de los esfuerzos de China, de ese gran rival de la segunda economía del mundo, por aumentar la influencia de los BRICS, de esas importantes naciones emergentes, y ha subrayado que el G20 sigue siendo el principal foro para la cooperación global. Y como ya estábamos poniendo sobre la mesa, la cumbre del G20 en Nueva Delhi ha finalizado este domingo con el traspaso de la presidencia del bloque a Brasil por parte de India, mientras que Estados Unidos y Rusia han terminado por elogiar un comunicado final inesperado y sorpresivo con el que se alcanzaba consenso, dado que no se incluye una condena a Moscú por la guerra en Ucrania y pide a los miembros que eviten el uso de la fuerza. Contentos todos, más o menos, se alcanzaba ese consenso en el comunicado final, y el primer ministro indio, eso sí, Narendra Modi, ha invitado a los líderes del grupo a que se lleve a cabo una reunión virtual en noviembre para revisar los avances y los objetivos que se han anunciado este fin de semana en el comunicado final. El consenso, como decimos, llega por ese consenso que para algunos, por supuesto, ha sido muy decepcionante, pero que el propio presidente galo, Emmanuel Macron, apuntaba y recordaba que el G20 es una asociación económica. En las semanas previas a la cumbre, recordemos, los distintos países miembros ya estaban advirtiendo que podrían hacer descarrilar la reunión. De hecho, lo decía la propia Rusia, que afirmaba que bloquearía cualquier resolución que no reflejara su postura. Finalmente, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, declaraba que la cumbre había sido un éxito para India y para el sur global, los países en desarrollo del mundo. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha apuntado también que en esa declaración de la cumbre es muy buena en defender el principio de que los estados no pueden usar la fuerza para buscar la adquisición territorial o para violar la integridad territorial y la soberanía o independencia política de otros estados. Lecturas diferentes con las que salvan esta cumbre del G20. Y ya saben que la cumbre del G20 se celebraba en medio de la ausencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ocupa la presidencia rotatoria de turno de la Unión, y en su lugar iba la número 2, la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Y precisamente en el marco de esa cumbre del G20 hemos escuchado hablar a Nadia Calviño sobre distintas cuestiones e importante clave, como señalaba que el Gobierno, ni el Ministerio de Defensa ni el de Comercio, ha recibido aún una petición oficial de la saudí STC en la que solicitaba, se supone, autorización para entrar en Telefónica con un 9,9% del capital. Así lo indicaba en esa rueda de prensa posterior en la cumbre del G20, y en la que señalaba que el Gobierno va a aplicar todos los mecanismos necesarios para garantizar la protección de los intereses estratégicos de España ante esta operación, que ha subrayado debe ser tratada mediante los mecanismos disponibles del ordenamiento jurídico de España. Vamos a escuchar a Nadia Calviño. Respecto a las preguntas, no hemos tenido un contacto con el príncipe saudí y además se trata de una operación empresarial y como tal tiene que ser abordada aplicando con rigor todos los mecanismos disponibles del ordenamiento jurídico en España. Y en este sentido, salvo que con el cambio horario se me haya escapado alguna cosa, no ha habido una notificación oficial de la operación al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Comercio, que sería el proceso, sería el paso que pondría en marcha el proceso de evaluación por parte del Gobierno. Por tanto, nada que añadir a lo que hemos venido señalando, que
afortunadamente, desde que llegamos al Gobierno en 2018, hemos puesto en marcha y reforzado todos los mecanismos para proteger nuestros sectores e intereses estratégicos, que España es un país serio y que todo este refuerzo de los instrumentos de protección de nuestros intereses estratégicos se ha llevado a cabo impulsando al mismo tiempo la inversión internacional y los importantes proyectos de inversión en nuestro país, proyectos que son muy importantes para el crecimiento económico, la creación de empleo de calidad y la innovación tecnológica en España, y que vamos a seguir trabajando con el mismo rigor. Analizaremos con todo el rigor esta y otras operaciones y cualquier otra operación que se produzca, y aplicaremos, por supuesto, todos los instrumentos disponibles para defender el interés general, para defender el interés estratégico de nuestro país, como hemos venido haciendo desde el primer día. También Calviño trasladaba a los líderes de la cumbre del G20 un mensaje de tranquilidad y confianza con respecto a la situación de España, y se mostraba confiada en que el próximo gobierno de España siga encabezado por Pedro Sánchez. Todos me han preguntado por el presidente Sánchez de forma tremendamente cariñosa, me han dado los recuerdos y me han dado sus mejores deseos, y la segunda pregunta es cuáles son las perspectivas desde el punto de vista político, y he tenido ocasión de explicarles que en este momento procesal estamos pendientes de que se produzca la comparecencia del señor Feijóo, que tendría que estar explicando cuál es su visión para España, que tiene que intentar conseguir los apoyos necesarios para constituir ese gobierno, parece que no va a tenerlos, y que, en fin, inmediatamente pues nos pondremos en marcha para tratar de constituir un gobierno liderado por el presidente Sánchez y que pueda continuar la agenda que hemos puesto en marcha durante esta última legislatura, una agenda progresista, una agenda de concordia, de convivencia, que es la que creo apoya a la inmensa mayoría de la ciudadanía española y la que tiene que guiar el próximo gobierno de nuestro país. Así que lo que he hecho es compartir con ellos mi confianza en que el próximo gobierno de España estará liderado por el presidente, por Pedro Sánchez, y por tanto un mensaje de tranquilidad y de confianza para todos nuestros socios internacionales con respecto a la continuidad de la política española que, como saben, nos ha permitido en estos últimos años reforzar significativamente el papel de España en todos los foros europeos e internacionales y posicionarnos como un país con un gran liderazgo en debates como el cambio climático, la digitalización o la propia búsqueda de un marco de paz justa y duradera en Ucrania. Calviño hablaba de Pedro Sánchez, como decíamos también, de ese intento de Arabia Saudí por entrar en el capital de Telefónica, y precisamente mirando a ese país clave también la información que ha publicado en las últimas horas The Wall Street Journal y que apunta a que Estados Unidos y Arabia Saudí están manteniendo conversaciones sobre una posible alianza para conseguir metales en África, que son clave para sus respectivas transiciones energéticas. Según ha informado el diario norteamericano, el gobierno de Riad baraja invertir unos 15.000 millones de dólares, unos 13.998 millones de euros al cambio, en activos mineros en el continente, en países como República Democrática del Congo, Guinea y Namibia. Aunque los detalles no están cerrados, ese posible acuerdo entre Washington y Arabia Saudí implicaría que ciertas compañías norteamericanas tendrían derechos para comprar parte de la producción de esos activos de propiedad saudí. De esta manera, Arabia Saudí ayudaría a Estados Unidos a ganar posiciones frente a China, según el diario americano, en esa carrera por el desarrollo de los vehículos eléctricos que requieren cobalto, litio y otros metales para la fabricación de baterías. Las fuentes también han señalado que las conversaciones entre Washington y Riad son las más avanzadas, pero que la Casa Blanca también está buscando respaldo financiero de otros fondos soberanos de la región. En este punto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.